Buenas noches a todos los que están en la sala. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo encuentro sincrónico. El último terminó de manera abrupta. Voy a tratar de agilizarlo lo más posible, si quisiera, porque la idea de estos encuentros, de alguna manera, es escucharlos a ustedes, la apreciación de los contenidos y las actividades que ustedes han estado realizando. Entonces, quisiera que escucharlos a unos dos o tres de ustedes que nos comenten algo de lo que le ha hecho más eco, de lo que ha leído o los videos que ha visto, que lo ha dejado pensando, cuestionando, que esté a favor o en contra, en fin, alguna posición frente a los contenidos o la actividad de las que hemos hecho que le haya quedado gustando. También es valioso para resaltar, porque la idea es que hagamos como esa evaluación y damos las instrucciones finales del curso, porque es que el tiempo pasa volando. Ya estamos, ya que se va a acabar esto. Ya superamos la mitad del curso en tiempo, pues. Nos faltan pocas semanas para terminar. Entonces sí, quisiera darle la palabra a algunos de ustedes, unos dos, que nos quiera hacer algún comentario general frente a los contenidos y las actividades que hemos realizado, ¿cierto? Las que nos faltan, yo ahora amplío un poco la idea, listo, y aclaro las inquietudes que tengan sobre, más que todo, las entrevistas, que creo que es lo que nos falta a nosotros, que tenemos pendiente. Listo. ¿Quién nos quiere hacer algún comentario sobre los contenidos, las actividades que hemos desarrollado hasta el momento? ¿Cómo le han parecido los contenidos? ¿Le han sacado provecho? ¿Le han dejado pensando? En fin. ¿Quién dijo yo? Está muy tímido usted. La vez pasada estaban que se hablaban hasta por los codos. Hasta dejé uno, se quedó uno hablando, no dejé. Se cayó la, la, el encuentro, cuando estábamos justo en ese momento charlando. Listo. ¿Algún comentario en pro o en contra, algo que mejorar? En fin, los contenidos que son siempre bastanticos e interesantes. Las posiciones que encontramos nosotros sobre la cultura, cuando hablamos de cultura, y quién tiene el derecho a reconocer lo que es cultura y lo que no es cultura. ¿Tenemos algún segmento de los humanos a reconocer que algo es cultura o algo que no, o algo que no es cultura, o identificar a alguien que es inculto, como muchas veces en la sociedad lo hacemos? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Antes que llegue la dedocracia, cuando, como la presencialidad, bueno, antes que llegue la dedocracia, pueden manifestar. La idea como les digo, es que podamos manifestar nuestra opinión de, de cualquiera de los temas que les haga eco, el video que más le haya llamado la atención o la lectura que más le haya llamado la atención. O alguna frase que utilizaron, de hecho, en los memes y todo lo demás. Yo una de las frases que utilicé fue la de los impuestos. La de los... Cuando sí, que Colombia entró a un endeudamiento externo. Entonces ahí fue donde empezaron a subir los impuestos. Esos benditos impuestos son un dolor de cabeza. Mi forma de meter aquí a la DIAN, porque ya me da hasta dolor de cabeza, me da escucharlo, escucharlo, porque en las supuestas facilidades la sociedad tiene y el ser humano
a nosotros nos toca asumir los compromisos de todos. Cuando la nación en este caso se endeuda, ¿a quién le toca responder? A todos nosotros. Sí, exactamente. Pues los temas estuvieron excelentes, ¿sí? La lectura, los videos, un contenido muy importante y que trae mucho conocimiento. Qué bueno. Gracias, Paola. Excelente. Estas dos unidades que ustedes están leyendo, la 2 y la 3, donde se habla un poco de lo que es la cultura y el reconocimiento de la cultura, entendiendo desde el ámbito antropológico que básicamente que todo lo que nosotros hacemos es cultura. El encuentro entre humanos, el surgimiento de la cantidad de símbolos que nos permiten a nosotros comunicarnos y construir todo lo que tiene que ver con la normatividad, con el arte, con la política, con el entretenimiento, con todos esos aspectos hacen parte de lo que es la cultura. Y la cultura se vive en un contexto social. Nosotros somos sociales por naturaleza. Nosotros nos vamos a buscar, nosotros no somos capaces de vivir solos. Siempre el ser humano necesita de otro ser humano para poder vivir. Esa necesidad radica a medida que uno va creciendo, especialmente si lo hace lo más temprano posible, en el reconocimiento de ese otro como sujeto de derechos y deberes al igual que lo soy yo. Y en ese encuentro es donde surgen un montón de signos que, como dice la presentación, ahí encontramos nosotros un montón de elementos que hacen la cultura, aunque siempre en todo grupo social ha habido una tendencia de algún subgrupo que considera que el comportamiento, el hacer y el saber se debe manejar de alguna manera y desclasifica a otros. La única forma que entren para poderlo clasificar como cultura es que se acoplen justamente a eso que ese grupo eh, generalmente es minoritario, logra identificar como lo correcto. Y de hecho todo lo que es popular y lo que mayormente hace la gente lo desclasifica. Entonces ahí viene la, la controversia sobre si en el mundo nosotros hablamos de cultura o hablamos de culturas, y efectivamente. De hecho, en el mismo Colombia encontramos una diversidad cultural impresionante, todas las regiones, y dentro de las mismas regiones nosotros somos muy diferentes, muy diferentes. La Guajira, por ejemplo, soy guajiro y la Guajira es pequeña. Los guajiros del norte, los guajiros del centro, los guajiros del sur oriente, los guajiros del sur occidente somos diferentes en una cuestión pequeña, ¿no? Y aquí mismo en Antioquia, hablando de Antioquia, vemos que cada región de alguna manera tiene unas manifestaciones de ser y de hombre y de identidad de ser humano que puede ser diferente. Y hay choques en esos encuentros y cada quien jala para su lado mencionando que esto debe ser así. Listo, entonces hay mucha diversidad, pero nosotros nos concebimos y nuestra realización de alguna manera está dentro de un grupo social donde vivimos la cultura. Listo. ¿Quién más quiere hacer algún otro comentario al respecto o de alguna de la actividad que le costó un poco más de pronto elaborar o la que le gustó también más en su elaboración de las que llevamos? Buenas noches. Buenas noches, Pues Oscar. bueno, profe, sí, gracias. Yo pienso que por lo menos con respecto a la actividad de el mapa conceptual, pues yo me enfoqué mucho como en el desarrollo
humano y educación, ¿sí? Digamos que es un tema que a mí en lo personal me gusta bastante, entonces eh, lo disfruté y es como, digamos, uno tratar de, a través de estos aprendizajes, conocer cómo realmente, pues, digamos más a fondo cómo es algo que va de la mano, ¿no? Digamos que el desarrollo humano va muy ligado con la educación y entonces como entender un poco más eso, porque pues a mí, como le digo, me gusta mucho todo el tema de la educación, creo que voy a irme como por esa área, como por ese sector y pues todo lo que tenga que ver con eso, entonces digamos que me llena bastante, me motiva bastante, entonces la disfruté, ese era como un aporte, decirle que me pareció muy bueno. Y yo quiero como hacerle una pregunta, profe, pues digamos que nosotros yo realmente hasta ahora estoy leyendo los contenidos, sí, porque se ven otras materias, entonces uno va haciendo un paso a paso, pero a mí sí me gustaría, digamos, que como sus palabras desde su punto de vista, ya digamos, de experiencia, definiera como cultura, así como para usted, ¿qué es cultura? Digamos, para nosotros, ya que vamos a leer esto, ¿sí? Lo que pasa es que, mira, yo parto y siempre, de hecho ya lo mencioné ahora en lo que dije, todo lo que haga el ser humano es cultura. Todo lo que nosotros hacemos, lo que surge de nuestro pensamiento, si de alguna manera eso que nosotros hacemos, que siempre surge algo de alguna persona, logra tener eco en las demás personas, que así ha pasado con todo lo que nosotros tenemos en el mundo, eso se convierte en cultura, entra la cotidianidad, entra en el diario vivir, a repetirse, porque a alguien le gustó vestirse de una determinada manera y salió de la casa así y mucha gente se identificó de alguna manera con esa forma de vestir y se le ocurrió a una persona, eso hace parte de la cultura. La construcción musical, la forma de sacar la música con las piedras, con los palitos o la construcción de algún objeto cóncavo y de alguna manera eso que yo hice comienza a tener repercusiones y a gustar en los demás, eso se convierte de alguna manera en cultura. Cuando lo que yo hago, lo que nosotros hacemos, comienza a tener eco en la sociedad, en el grupo donde nosotros vivimos, eso se convierte en cultura. A lo mejor otros no lo comparten y de acuerdo a las épocas, por ejemplo, nosotros en la actualidad podemos desclasificar muchas cosas que se hacían en la antigüedad, pero esas cosas que se vivían y se hacían en la antigüedad para ese momento tenían mucha vigencia y tenían mucha validez. A la luz del conocimiento actual y de los derechos humanos y otras montón de cosas, nosotros tenemos otro juicio, ¿cierto? Dentro de nuestros principios podemos decir, y de hecho podemos negar y decir, no es que eso no es cultura y somos como que tenemos muchos esa tendencia a desconocer justamente las expresiones de otras comunidades o de otras sociedades. Pero al final, si nosotros lo hacemos, pueden que tenga aspectos negativos o tenga aspectos positivos, pero al final termina siendo cultura porque entra en el ámbito de una costumbre, de una sociedad, de una comunidad. La forma de hablar también. Cuando surge, por ejemplo, eh, el término parce, que utilizan mucho aquí en Antioquia, a alguien se le ocurrió utilizarlo, no encontramos y ha tenido eco y así han pasado con muchas otras palabras que surgieron de una pequeña comunidad y fue sonoro y se entra a ser parte del código de signos. O sea, de alguna manera todo esto que nosotros hacemos y logra tener eco, eso se convierte en cultura. Si me hago entender, Oscar. Sí, sí, señor profe. O sea, básicamente digamos que según a lo que o sea, digamos, a mí me gusta como entender un poco más las cosas así, sí, digamos que podríamos hablar que cultura es como una manera, digamos, como personal, cómo nos expresamos ante una sociedad, digamos, como de expresión ante una sociedad, digamos, como desde lo personal, cómo nos mostramos, ya también entonces caben las costumbres y
y todo lo que marca o lo que identifica a una persona o a una sociedad, inclusive. Pero no, no tanto desde el matiz personal porque tiene eco social y comunitario, ¿cierto? Puede surgir de la persona de un grupo pequeño que luego logra tener gran difusión, pero al final cobra sentido en la cotidianidad de la sociedad, de la comunidad donde se vivencia o se desarrolla eso que surgió. Surge de un ser humano o de algunos seres humanos poquitos y logra tener ecos. Pero al final, si nosotros lo hacemos y lo repetimos y otros más también lo hacen, mira que surge de nosotros. De alguna manera, todo esto que tú haces, por ejemplo, habitualmente desarrollas tú en tu casa, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, de alguna manera logran en los cercanos alguna identificación en eso que tú haces y terminan repitiéndolo ellos también, porque si no logras tener eco, muere contigo, no entra en el ámbito de la cultura, ¿cierto? Por eso, de alguna manera, en el ámbito del estudio que tú mencionabas ahora, cuando nosotros hablamos del nivel máximo en el estudio, es que es el desarrollo de las tesis, que son posturas de alguna manera de pensamiento o de encontrar y desarrollar algunas ideas, descubrir algunos problemas y las soluciones a esos problemas en muchos casos, o la reflexión de esos problemas desde una postura, y esta postura mía logra tener eco. Por ejemplo, todos los libros que nosotros leemos vienen de un pensamiento de alguna persona y mire el eco que ha tenido. Y seguimos nosotros todavía aquí utilizando a Durkheim y otro montón de autores más, de antropólogos, sociólogos y otras, mejor dicho, porque tiene eco. La importancia es que esa acción que se ejecuta y que surge de algún ser humano logre tener eco y que de alguna manera guste para algo específico, ¿cierto? Pero al final dentro de nuestra realidad, todos nuestros hábitos se convierten de alguna manera en cultura, porque de hecho lo venimos desarrollando de generación en generación, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos y no son nuevas, simplemente le damos algunas adaptaciones según la época y el surgimiento de otras particularidades. ¿Cierto? En esto, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, muy, muy valioso, porque cuando hablamos de cultura, al final, cada uno de nosotros termina desarrollando un concepto, ¿cierto? Algunos los desarrollan más desde la persona, otros vinculan más en su definición. Ustedes van a encontrar un montón de definiciones de lo que es cultura, de lo que es sociedad, y uno termina identificándose con algunas o apoyándose en esa para construir de alguna manera nuestro concepto personal de lo que es justamente cultura o sociedad o desarrollo o en fin, y que de alguna manera en algún espacio yo comparto, ¿cierto? Y puede que otra persona le quede sonando, ve, yo me adhiero a lo que tú piensas, estoy como de acuerdo contigo. Y ahí son espacios de difusión también. Listo. Sí, sí, señor profe, gracias. Bueno, voy a recordar, ahora le doy la palabra a alguien más, si alguien más quiere participar. Excelente. Para recordar lo que nos queda, ¿cierto? En este momento ustedes están en la construcción de la ficha de la encuesta. Recuerden que ustedes, la primera entrega es simplemente la ficha de la encuesta. No tienen que mandar aplicación de encuesta, nada, solamente la ficha, ¿cierto? Obviamente la ficha, la vez pasada yo creo que le expliqué, lleva una introducción o el objetivo de presentación, como cuando si yo voy a entrevistar a alguien, yo tengo que decirle, presentarle, bueno, le voy a pedir el favor que me colabore en una entrevista. Yo le digo de qué se trata la entrevista, el objetivo de la entrevista. Esto es para esto, el objetivo es esto. Yo tengo que informar a la persona porque si no la persona me va a decir, ¿y yo para qué le contesto eso? Entonces siempre hay un párrafo, se colocan en esta ficha ese párrafo de introducción presentando la entrevista. Y ahí ya van a la formulación, pues, ustedes
de las preguntas. Eso es lo que ustedes tienen que mandar, es muy sencillo. Nada más, solamente eso. Cada quien lo manda, los que están en grupo, cada quien lo manda por su espacio. Listo. Y ya la segunda parte, que sí, ahí sí viene el trabajo chévere, porque ahí es el análisis de la información. Ustedes recogen la información. La estrategia que ustedes utilicen puede ser diversa. Ustedes, algunos de pronto pensarán, bueno, tengo la posibilidad de hacerla presencial, ok, ¿cierto? Los que les voy a aplicar son cercanos, se la hago, teniendo en cuenta las condiciones pues, en las que estamos. No, yo más bien voy a mandarle formulario virtual o voy a hacer una llamada como esta. O algunos, por ejemplo, han propuesto, no, yo juntemos a todos nuestros entrevistados en una videollamada y que nos contesten a las preguntas uno por uno en vivo, todos. O sea, son recursos y estrategias que ustedes utilizan, ya eso depende de ustedes, ¿cierto? Si lo hacen en video, si lo hacen en físico, si lo hacen en presencial, igual tienen que tomar nota de todo para poder hacer el análisis. Porque el trabajo, ese trabajo, el informe de la entrevista, lo positivo es que ustedes según lo que ustedes preguntaron, a todos tienen que preguntarle lo mismo. En la primera pregunta, ustedes hagan el análisis, porque para hacer el análisis tienen que tener la respuesta de las personas que ustedes entrevistaron, ¿cierto? Para ver si todos apuntaron a la misma línea, todos tienen la misma tendencia o hay mucha diversidad. Ahí ustedes tienen que dar cuenta de eso, si todos apuntaron a la misma línea, algunos utilizan un poco el tema de los porcentajes, es decir, tantas personas manifestaron estar de acuerdo en esta postura y esto, porque de eso se trata, de que ustedes hagan el análisis de cada una de esas preguntas y saquen la conclusión, porque luego, si yo, todos los que están aquí, ¿cierto? Yo les hago a ustedes una pregunta, ustedes me contestan la pregunta, yo al final saco la conclusión de todo lo que ustedes me dijeron. Ese es el ejercicio que ustedes van a hacer pregunta por pregunta, ¿cierto? Y a- al final, luego de ese análisis, colocan las conclusiones generales del grupo, porque luego de ustedes hacer este trabajo, ustedes, luego de tener toda esta información, ustedes pueden concluir algunas cosas y al final colocan los anexos. Los anexos son las evidencias de trabajo, de las entrevistas, las fotos, el desarrollo de los que le hicieron de pronto virtual y quieren colocar el enlace de todo lo que le contestaron, el desarrollo de los formularios, todos. Si hicieron videos, pueden colocar también el anexo de los videos y en fin, como anexos. Anteriormente yo lo quité porque se volvían trabajos así un poco densos, yo le colocaba, les pedía, eso sí, ya lo quité, aunque el que lo quiera hacer, bien pueda, ¿cierto? Porque yo antes les pedía que la primera pregunta me colocaran todo, textualmente lo que le contestaron los entrevistados y al final la conclusión. Pero así quedaban trabajos muy extensos, porque algunos entrevistados y sobre todo cuando son orales se extienden un poquito. Otros son de discurso corto, otros son de discurso extenso. Entonces, por eso más bien dejé en el desarrollo del trabajo el análisis que ustedes hacen de esas preguntas. La conclusión, o sea, tiene el aspecto general, la introducción para presentar el trabajo, ¿cierto? El desarrollo, que es el análisis de lo que le contestaron y las conclusiones a las que llega el grupo y el anexo viene a ser pues toda la evidencia del trabajo que ustedes realizaron, ¿cierto? Ese es básicamente el trabajo final del análisis pues de las entrevistas. Luego tenemos nosotros la evaluación en línea, que le fue muy bien en la primera, en esta le va a ir mucho mejor. Eh, tenemos la evaluación docente, es muy importante que hagan todos esta evaluación docente y tenemos los días de recuperación, eso aplica y se califica sobre 3 para que lo tengamos en cuenta, eso aplica para aquellos estudiantes que por alguna situación no reportaron, están perdidos, no llegaron, en fin, lo que haya sido, el asunto es que se le da un chance, pero eso, y ojo, no significa de que se garantiza que se le va a colocar el 3, es sobre 3.
esa sería la nota máxima que podría sacar. Los que no habían llegado a ningún acuerdo, por eso yo le decía, si tienen novedad, me la comenta. Los que no manifestaron, ahí tienen el chance, pero se califica sobre 3 para que lo tengamos en cuenta. Y el cierre del curso sería el 13 de noviembre. Recordemos que nosotros somos los que construimos la sociedad y nosotros los profesionales tenemos una responsabilidad social grandísima, porque cuando nosotros hablamos en el caso puntual de la sociedad colombiana, que muchos dicen, no, es que no sirve, no sabemos para dónde vamos, no sabemos tomar decisiones, nosotros como profesionales que hemos tenido la posibilidad de ir a la academia, que siempre somos en Colombia, deberíamos ser más, pero siempre somos bastanticos, tenemos esa responsabilidad de transformar positivamente nuestras realidades y las empresas donde nosotros estemos, construyendo culturas positivas, respetando al otro en la diversidad, porque no todos tienen por qué pensar como yo pienso y no tengo que moldear al mundo necesariamente como yo quiero que esté, porque si no, no me sirve, porque de acuerdo a eso yo no le voy a servir a muchos, me van a tirar a la basura porque yo no me voy a acomodar de pronto desde mis principios, desde mis valores, de mi juicio, que a lo mejor en este momento está en una posición y puede que más tarde estén en otra, pero en el momento que yo estoy, de alguna manera yo no voy a ceder, o no se trata de que no ceda mis derechos, a no ser que en esa reflexión yo identifique que estoy atentando contra otro y ahí sí estoy fuera de lugar. Eh, ¿Algún comentario más antes que se nos... Profe, discúlpeme, yo le interrumpo un momentico. En Dale. estos 6 minuticos que nos quedan de reunión, me gustaría como conocer su perspectiva acerca de los trabajos que ya vio a nivel general, pues cómo vio, digamos, como todo ese, ah, o sea, como la retrospectiva del conocimiento que nos brindó, cómo lo vio plasmado en esos documentos, cómo se sintió viendo cada trabajo, todo. Muy bueno, me entretuve mucho con los memes. Mucha creatividad en la elaboración de los memes, muchas frases que me quedaron haciendo eco sobre muchas que hacían mención sobre la conexión entre desarrollo y felicidad. Entonces, me dejaba un poco pensando de cuando muchas veces nosotros nos sentimos desarrollados y muchas veces no tenemos con quién compartir esa felicidad, y la felicidad tiene sentido cuando es compartida, ¿cierto? Porque a mí me puede ir muy bien, puedo tener mucho dinero, pero al final estoy solo, y en el desarrollo hay una conexión social, ya sea con la familia, con los amigos, en fin, con alguien, pero muy satisfecho, y en las notas de alguna manera se ven, se ha identificado. De hecho, antes de comenzar el encuentro, les voy a pasar por el libro de calificaciones. Siempre hago ese ejercicio para ver un poco las novedades, y en resumidas cuentas, el balance general es extremadamente positivo. La ventaja que tiene estos contenidos es que como nos ubican a nosotros en una realidad social con la cual muchas veces nosotros identificamos, es fácil de entender de alguna manera mayormente. Que nos falta algún autor por ahí que nos los enreda un poco, pero en resumidas cuentas es fácil de entender, y ponerme yo en el lugar de esos temas. Entonces, por eso yo creo que de alguna manera fluye. Entonces, me siento muy satisfecho con el trabajo que hemos realizado. Si no, estaría yo aquí más preocupado, porque eso sí, es preocupante cuando uno ve que las calificaciones son muy negativas, mayormente negativas. Obviamente, ahí es donde, de hecho, recuerdo un colegio que yo trabajaba, llamaron al profesor de matemáticas, la rectora lo llamó y le dije, profe, mire, todos sus estudiantes están perdiendo, preocúpese. Ellos no son los que tienen que preocuparse. Preocúpese a ver usted qué va a hacer con ellos, porque eso se sale de la lógica. Entonces yo, como ustedes, estoy dentro de la lógica.
Entonces eso me satisface mucho. Súper, muchas gracias. Muy bien, listo. No sé si alguien más tenga algún comentario. Vuelvo a hacer eco de la responsabilidad que tenemos nosotros. El desarrollo personal de ustedes es el desarrollo de Colombia también. Si ustedes son éticos, eso influye de alguna manera en la realidad de Colombia, o si hay algún extranjero por ahí, también incide en la realidad del mundo. Ahora hacíamos eco de este tipo de universidades en las cuales nosotros estudiamos. Cuando ustedes digan que son egresados de la Fundación Universitaria Católica del Norte, lo van a ver y van a pensar que usted tiene un buen desarrollo de principios y de valores y le van a exigir más que a otros que de pronto estudiaron en otras universidades. Así es la vida. Listo. Entonces, muchas gracias por el ratico que le sacaron, los que participaron esta noche. Entre los múltiples quehaceres, sigan leyendo y apropiándose de los contenidos. Sé que son muchos videos y muchos temas y muchas cosas. Ya ustedes organícense y traten de identificar de pronto los que mm, los jalona más y, en cuanto a los contenidos, ¿cierto? Para que podamos evolucionar, porque sí sé que algunos videos, de hecho, son hasta bastante, hay algunos que tiene como 3 horas, me están reportando y todo lo demás, entonces, para que le demos una revisión, al final pueden dejar algunos para después que les quede gustando, listo. Pero sí que tengan por lo menos una visión global de los contenidos para que puedan hacer ustedes sus entrevistas y la evaluación generalmente es tipo saber. Entonces, como un poco más reflexiva. Eso no quiere decir que no tengan que leer los contenidos y tienen que apropiarse de los contenidos porque eso le da la riqueza para poder ustedes identificar las respuestas. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Feliz Listo. noche para todos, que estén muy bien. Ok. Ley, Gracias, feliz Oscar, noche. Paola, que estén muy bien, que perseveraron ustedes por acá en el encuentro. Y Jorge también que estaba por ahí. Y Diana Muchas también que lo gracias, había profe. visto. Listo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, profe. Se cuidan.